Miércoles 11 de febrero y titulamos esta columna de hoy día 430, Guillotina, la crueldad como otro terrorismo de Estado. Porque el presidente Javier Milei ayer echó a Sonia Cavallo, solo porque su padre, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, había criticado su política económica. Luego lo justificó en la radio y horas antes en la televisión había celebrado la guillotina de su hermana, textualmente, que, según sus propias palabras, había ejecutado, nuevamente ejecutado, también textual, a Ramiro Marra. Los más de 110 funcionarios echados directamente o invitados a renunciar, junto con el estilo cruel con el que se los despide, constituyen todo un estilo de gestión en la que se siembra el terror entre las filas del propio gobierno, o sea, un terrorismo, otra forma de terrorismo de Estado. Si entre sus funcionarios rige la guillotina de Carina y el recorte de gastos estatal tiene la metáfora de la motosierra, es totalmente pertinente. Se pasa la motosierra por áreas tan sensibles como medicamentos, jubilados, la atención a discapacitados, a los tratamientos a los enfermos de SIDA, para analizar el papel que cumple la crueldad en la política del gobierno. Empezamos este programa con esta canción de Soda Stereo que se llama Prófugos, canción en la que se celebra canción en la que el célebre estribillo invita al destinatario, en este caso sería Milei, a no ser tan cruel. Vamos desde la guillotina a la motosierra. Primero vamos a mostrar los recortes de los últimos despidos del Estado y por qué probablemente las palabras se les gastan, y primero era motosierra y ahora esta misma tiene que dar paso a la guillotina. Pero vayamos primero por el primero de los elementos cortantes que parece el presidente tener una proximidad especial. Vamos al pase de los programas de Cristina Pérez y Jonathan Viali en Radio Rivadavia, donde justificó el despido de Sonia Cavallo. Presidente, ¿y la salida de la hija de Cavallo tiene que ver con esto? ¿La salida de la embajada de la OEA? Y absolutamente, usted no puede tener a alguien que escribió, o sea, Sonia, digamos, escribió con su papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, o sea, no se puede estar en la misa y en la procesión. O sea, está de un lado o se está del otro. O se está de un lado o está del otro. Presidente, y esto, bueno, Cavallo en su escrito lo relaciona con las dificultades para salir del cepo. ¿Usted, al margen de lo que usted diga del cepo, cree que hay una intencionalidad en esto? Sí, porque, digamos, él tiene también intereses políticos, claramente, y no son los del gobierno. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cuáles? Bueno, digamos, hay que ver, digamos, a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral fue claro con quién se alineó. ¿Con quién se pudo haber alineado Cavallo en la campaña electoral si Cavallo es prácticamente piantavotos? Es parte también del proceso de paranoia. Y además, la hija de Cavallo no criticó al gobierno, fue su padre. Es decir, Milei despidió a la representante argentina ante la OEA para castigar a Cavallo. Y no fue la primera vez que despide un funcionario por lo que hizo un familiar. Vamos a ver otro caso, el de Osvaldo Giordano, ex titular del ANSES. Hace un año Milei echó a Osvaldo Giordano porque su esposa Alejandra Torres había votado en contra de la ley ómnibus. Escuchemos el testimonio de ese momento. La salida del titular de ANSES, la decisión de usted de pedirle la renuncia a Giordano, que es hombre cordobés, que venía de Schiaretti, ¿tiene vínculo con lo que se votó en la Cámara de Diputados y si ya tiene el reemplazo pensado? Obvio que tiene vínculos. ¿O acaso la mujer de Giordano no votó en contra de la ley? Tiene vínculo. Digo, y sí, está durmiendo con el enemigo. ¿Qué quiere que te diga? O sea, está durmiendo con un traidor. O sea, ¿qué quiere que te diga? Que bueno, la vida. Durmiendo con el enemigo, es increíble, ¿no? En ambos casos los funcionarios no hicieron nada que el presidente considerara fuera motivo de despido. Simplemente fueron despedidos por lo que hicieron sus familiares. Salvando las gigantescas distancias, hay que decir que en las mafias, por ejemplo, la venganza más fuerte no es matar a la persona que es destinataria del odio, sino a un familiar. Y muchas veces las personas en la mafia aceptan cualquier situación propia con tal de que no caiga la venganza sobre un familiar. O sea, duele más, produce más dolor, es más cruel tomársela con el familiar y hacer sentir a la persona a la que se castiga que además
es culpable de haber producido dolor a una de las personas que más quiere. En otros casos, cuando se considera que el despido o expulsado es el responsable de lo que sucedió, se exhibe una crueldad completamente innecesaria. Vamos a recordar el siguiente fragmento en que Milei directamente echa a un funcionario por televisión. Esto fue en marzo, echa al secretario de Trabajo Omar Yassin en vivo en el programa de Antonio Laje. Pero no solo eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yassin? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que quedar con los sueldos congelados. Y Ramiro Marra estuvo con Javier Milei desde el comienzo de su carrera política. Fue su alumno en la universidad y cuando La Libertad Avanza comenzó siendo un pequeño grupo de personas que se contaba con los dedos de la mano, Marra estuvo ahí y se defendió públicamente de las posiciones de Milei, incluso cuando eran opuestas a todo el resto de los partidos políticos. Se podría pensar que alguien que con ese nivel de fidelidad requeriría algún tipo de consideración, en el caso de Milei no la tiene. Sin embargo, Milei parece disfrutar con el accionar de la guillotina en sus propias palabras sobre Marra. Vamos a una entrevista donde Milei dice fue ejecutado literalmente y su hermana tiene la guillotina. Una cuestión de federalismo, yo no me meto con las provincias. Por lo tanto, tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó a Marra del espacio. O sea, se lo expulsa, digamos, la cuestión política la maneja mi hermana. ¿Sí? Digamos, no solo mi hermana, digamos, en esto está involucrado Guillermo Francos, está, digamos, involucrado Santiago Caputo, ¿sí? Digamos, ese es básicamente digamos, el ala que se ocupa de la política. Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio La Libertad Avanza en la ciudad. Y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que es en contra a la filosofía que nosotros digamos, postulamos, bueno, digo, lo ejecutaron. Es decir, ¿por qué? Porque no, digamos, nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera. Me llamó la atención la palabra, lo ejecutaron. Esa parte de la batalla cultural también. Obvio, claro. Sí. Digamos, no, aparte, digamos, digamos, o sea, dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Sí. Usted, o sea, hace cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos, guillotina. Guillotina, y aquellos que prestaron atención con su oído habrán visto que había un fondo musical leve. Luego el presidente se quejó de que en realidad trataban de desconcentrarlo y hacerlo caer en alguna frase inoportuna. El término guillotina refiere a un recuerdo político bastante fuerte, no solamente a la Revolución Francesa, sino algo bien cercano acá, con objetivos exactamente opuestos. La convocatoria de la organización de extrema derecha, Revolución Federal, hizo manifestaciones con guillotinas y bolsas mortuorias que estaban representadas los distintos políticos kirchneristas. De hecho, llevaron una guillotina a la Plaza de Mayo. Probablemente las coincidencias no tengan ningún punto de conexión, pero es llamativo el uso del mismo instrumento. Jaime Durán Barba, uno de los comunicadores políticos más importantes de los últimos años, llamado por muchos hacedor de presidente y columnista de perfil, llama la atención sobre la inteligencia de Milei, y Durán Barba dice que lejos de ser un loco en todas sus acciones, guardan una racionalidad, un sentido. ¿Cuál es la racionalidad de esta crueldad en sus funcionarios? Y aquí podríamos ir a algo que trasciende el tema ético, porque según el padre de las ciencias políticas, Nicolás Maquiavelo, la crueldad en política es necesaria. Un gobernante debe ser cruel y más aún debe exhibir esa crueldad. Vamos a escuchar un fragmento en el que se explica por qué en el Tratado Político del Príncipe, en 1532, el italiano Maquiavelo recomendaba influir miedo. Maquiavelo reconoce la existencia de personas virtuosas y, de hecho, sugiere que es beneficioso rodearse de ellas si se tiene la suerte de encontrarlas.
Sin embargo, enfatiza que es más sabio adoptar una visión pesimista sobre la naturaleza humana y prepararse para lo peor. Es preferible sorprenderse gratamente por las acciones virtuosas de algunos individuos que ser ingenuamente optimista y enfrentarse a consecuencias desastrosas. Maquiavelo sugiere que los gobernantes deben romper pactos previos con sus aliados, ya que estos aliados probablemente los traicionarían si alguna vez les conviene. Recomienda infundir miedo tanto en los súbditos como en otros estados, argumentando que el amor y la lealtad son efímeros, mientras que el temor se arraiga profundamente en el corazón humano, asegurando su fidelidad en momentos difíciles. El amor y la lealtad son efímeros. El temor se arraiga profundamente en el corazón humano. Es decir, según Maquiavelo, el gobernante debe rodearse de buenas personas e infundirles terror para lograr fidelidad y la cohesión necesaria para gobernar. Obviamente, estas recomendaciones de Maquiavelo, de hecho muchas veces se utiliza el apellido de Maquiavelo como un adjetivo negativo, no tienen ningún punto de contacto con la ética que se espera que tenga quien tiene la responsabilidad de gobernar en la era moderna. Estamos hablando de hace 500 años. Probablemente esta sea la razón de la exhibición de crueldad, de lo impredecible de los despidos y hasta de lo fortuito que parece. ¿Qué debería haber hecho Sonia Cavallo, la ex titular de ANSES, y qué debía ser el ex titular de la ANSES, Osvaldo Giordano, para conservar sus cargos? Criticar públicamente a sus familiares, romper las relaciones con ellos en un comunicado público. Giordano, por ejemplo, se tendría que haber separado de su mujer por votar en contra del gobierno. ¿Qué tendría que haber hecho la hija de Cavallo? Criticar a su padre públicamente. ¿Qué deben pensar quienes hoy son ponderados por el presidente como el ministro de Economía Luis Toto Caputo? ¿Que mañana serán acusados de impresentables, de ratas, o cualquiera de los epítetos que normalmente Milei utiliza? Milei genera un ambiente tóxico en el que sus funcionarios sienten que en cualquier momento, ante cualquier crítica, pueden ser expulsados de sus cargos y denostados políticamente, y el presidente mientras el presidente conserva una gran popularidad, esa crítica pública afectarlos negativamente. Ahora, yendo a la motosierra, podríamos pensar que si Milei es tan cruel con las personas como lo fue con Marra, personas que lo acompañan desde hace tantos años y que además él fue su profesor desde que nadie lo conocía, ¿qué podemos esperar para el resto? La motosierra, símbolo de campaña libertario contra el gasto estatal y la casta política, fue utilizada contra los débiles. Vamos a escuchar algunos fragmentos que nos conecten con estos dos elementos filosos, de la guillotina actual a la motosierra del comienzo. Vamos a escuchar algunos fragmentos respecto de intentos de producir daño en las personas que menos tienen y tratar de sacar una conclusión respecto de si hay cierta forma de goce en producir daño a alguien que sintió haberlo sufrido cuando era pequeño. Vamos primero al recorte del presupuesto de salud dedicado a asistir a personas con discapacidad. No somos casta y necesitamos que nos escuchen de verdad, por favor, se los pido. Nuestros hijos necesitan las terapias y necesitan profesionales dignos, con sueldos dignos. Si no tienen sueldos dignos, no vamos a tener terapias, no vamos a tener nada y nuestros hijos no avanzan. Como dije la otra vez en una nota, nos están matando en vida. ¿Qué más nos quieren hacer? ¿Qué más quieren de nosotros? Por favor, les pido, escúchennos. Ahí teníamos el testimonio de una madre de un hijo discapacitado. Realmente era fiscalmente necesario este tipo de recortes. ¿Cuánto gasto público representaba, por ejemplo, el caso de los discapacitados? Otro informe, en este caso de France Press, en diciembre, donde Claudio Mariani, periodista integrante del Frente Nacional por la Salud y portador de VIH, denuncia que faltan los remedios para los pacientes de SIDA. Yo vengo tomando medicación vencida desde el mes de mayo, ahora en el mes de noviembre, en el mes de octubre me dieron para el mes de noviembre 3 cajas que se vencen en el mes de noviembre. Por lo cual, noviembre, diciembre y enero, en realidad ya diciembre, enero y febrero voy a estar tomando medicación vencida. Y esto es terrible. Y lamentablemente estamos en una cadena porque se nos va a escuchar luchar por el tema de la medicación, pero hoy por hoy en el conurbano hay familias que solo tienen la medicación y no tienen para comer. De vuelta, este tipo de recortes sobre los tratamientos de las personas que tienen HIV no tienen mucha racionalidad económica, más el daño sobre la vida de determinada cantidad de personas que el ahorro fiscal que se produce, que es muy bajo. Pero los jubilados son quizás los mayores destinatarios de la motosierra. De ellos ha salido gran parte del ajuste económico para obtener el superávit fiscal. Fue a ellos
a quienes se les recordaron además los medicamentos gratuitos. Recordemos que un jubilado que percibe la mínima, que es la mayoría, gana 350.000 pesos. Vamos a escuchar el siguiente caso. Solo de hace 3 meses, un jubilado se roció con querosén y quiso prenderse fuego en la sede de PAMI de Córdoba. Esto fue en diciembre pasado. Llegó nuestro equipo con Sofi a la cabeza y Pablo. Ellos llegaban a hacer la nota, en la cola, en la fila del PAMI para ver cómo andaba todo y se encuentran con esta dramática situación. A quien estamos viendo es el jubilado, que se había, ahí vemos el bidón que están pateándolo al costado, que ya se había rociado con querosén y fíjense la imagen dramática y los alrededores, ¿no? La gente que se empieza a agarrar la cabeza y rápidamente intentando contenerlo. Luego se conoció, Sergio, que es un jubilado que tiene una enfermedad terminal. Así es que hay, digamos, la gente acudió, hubo una cadena de circunstancias que hicieron que este drama no terminara en tragedia, el encendedor no funcionó, un montón de circunstancias que no le quitan dramatismo a esto. Mirá, que reiteramos, no sé si en el país hay una imagen tan dolorosa como esta, ¿no? Las metáforas que utiliza un gobierno además tienen cierto elemento performativo en la constitución de un clima de época. Si en el menemismo fue cirugía mayor sin anestesia y en el kirchnerismo para hablar de ajustes necesarios se planteaba la sintonía fina, que Milei utilice motosierra y guillotina hablan de una necesidad de exhibir el morbo de la crueldad, la sangre que se vea, probablemente de cierta revancha que necesita un sector de la sociedad por las frustraciones que se viven. En el cine, el arma del asesino hace la escenificación del asesinato. Hitchcock, en Psicosis, por ejemplo, no haría la misma película si en lugar del cuchillo, o Jackson sin justamente la motosierra. La metáfora de la guillotina sobre los traidores, como le gusta señalar al mundo libertario, es compartida con una suerte de explicación colectiva para que se aplauda por una sociedad el que pide de alguna manera ser cómplice de esa crueldad. O sea, la guillotina, el cuchillo, es mucho más cruel que una bala. El psicólogo conductista, dentro de la psicología conductista, siempre lleva adelante un tratamiento que se llama desensibilización sistemática, o sea, desensibilizar a la persona en caminos de aproximaciones sucesivas, que pierda la sensibilidad que había generado en este sentido de manera incorrecta. Y eso se usa para curar fobias. Si uno tiene una fobia a las arañas, por ejemplo, primero se le muestra una foto de una araña, luego se coloca una araña a varios metros y gradualmente se va acercando al paciente hasta que finalmente se termina con la fobia, cruza su fantasma, diríamos. Milei parece que estuviera haciendo un tratamiento conductista a toda la sociedad argentina, pero no para curarle una fobia, sino para quitarle una suerte de conjunto de valores colectivos, como pueden ser la convicción de que los más débiles requieren cuidados, que los más vulnerables necesitan algún tipo de política pública y que aún aquellos con los que disiente merecen un trato humanitario y no una guillotina. La aplicación de motosierras sobre los débiles, muchas veces sin mucha racionalidad económica, parece una suerte de capítulo más en su batalla cultural. Si logra que nos desensibilicemos o nos sensibilicemos sistemáticamente, como en la terapia conductista, con la crueldad, que naturalicemos este tipo de trato, primero con los funcionarios, luego con los más débiles de la sociedad, estaremos listos para la Argentina de Milei, en cada cual vela por sus propios intereses. Adaptarse o perecer, como dijo el presidente en una reunión con los empresarios industriales en esa dualidad, no aparece otra disyuntiva entre adaptar y perecer. Es individual, no contempla ayudar y ser ayudado por los demás. Tenemos que hacer un esfuerzo por no sensibilizarlos sistemáticamente, porque los gobiernos pasan, pero la idiosincrasia del pueblo permanece. Además, podríamos plantearnos una cuestión de orden ya más que ético. ¿Qué quiere decir? Que al despedir a familiares, como el caso de Giordano o el caso de la hija de Cavallo, que en realidad eligió a Giordano no por las virtudes que Giordano tenía como economista, como gran administrador de la provincia de Córdoba, siendo su ministro de Economía, sino para que su mujer votase a favor de él, o sea, lo eligió para que la mujer votase a favor de él, y en el momento que ya no lo hizo, ya no le servía más. O sea, los conocimientos de Giordano no eran por lo que habías elegido para conducir la ANSES, y en el caso de Sonia Cavallo, la nombró embajadora en la OEA solo para que el padre no lo criticase.
Es más allá de la crueldad en el fin de estas dos relaciones, lo que queda en discusión es la crueldad en el origen. El objetivo no era que la persona era la adecuada para el cargo, sino estaba comprando voluntades. Mientras tanto, nos vamos con Prófugos de Soda Stereo, cuyo estribillo parece escrito para el propio presidente Milei.